al ungido de Dios. Y la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La autoridad suprema de una iglesia es la palabra de Dios, no son los hombres. No son una misión, no es un pastor, sino es la palabra de Dios. Entonces los hijos de Dios, ¿qué van a hacer? Se van a aferrar a este libro, ¿verdad? Se van a aferrar y lo van a obedecer, ¿verdad? Entonces tenemos a este Dios que está intercediendo, el Señor Jesucristo, por los suyos. Ese es el ministerio que tiene el Señor de señores, el Rey de Reyes, Señor, ¿verdad? Que le decimos nosotros, es el que intercede por nosotros. Bueno, por sus seguidores. Él habla al Padre por nosotros. Bueno, por la iglesia que Él ganó con su sangre. Por eso nosotros somos lo que necesitamos de Cristo. Vamos a Él, hablando al Padre en el nombre de Jesucristo. Y también somos los intercesores nosotros los cristianos del mundo. Porque el mundo no puede ir a Dios, no puede hablar con Cristo. ¿Quién puede hablar con el Padre? Los cristianos, ¿verdad? Entonces el cristiano es el intercesor del mundo, para que el mundo pueda conocer el Evangelio, para que Dios pueda tener más misericordia y le dé la posibilidad de salvar a tal persona, a un familiar, y así es el cristiano, está intercediendo también por el mundo, pero Cristo está intercediendo por el cristiano. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los sacerdotes verdaderos aquí en la tierra. Cristo es el sacerdote celestial, el que habla directamente con el Padre. Nosotros hablamos con el mundo y hablamos con nuestro Padre por medio de Cristo por los problemas del mundo. Aunque nuestro Padre ya sabe todas las cosas, pero a nuestro Padre le gusta, ¿verdad? Este es su plan, es lo que Él pensó que nosotros teníamos que hacer. Por eso nosotros somos los santos, debemos ser esos santos apartados. ¿Para qué? Para interceder por los demás también. Bueno, Colosenses, seguimos adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿De qué estaba agradecido Pablo con Dios? Porque los colosenses, la iglesia, este pequeño grupo de santos y fieles, ¿verdad? Cristianos, se había oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo había oído ¿de quién? De Epafras. Epafras era el pastor, ¿verdad? Y fue a Pablo diciéndole el problema, pero también le estaba contando las cosas buenas. Pablo no está todo perdido, hay un grupo que es santo y fiel al Señor, hay un remanente de cristianos que son fieles. Bueno, qué bueno, ¿por qué? Como vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Qué bueno, ¿por qué? Porque cuando hay cristianos fieles a la palabra de Dios, hay esperanza, ¿verdad? No está todo perdido en esa iglesia. Bueno, vemos que Pablo estaba agradecido con Dios porque habían un grupo de personas que habían sido fiel y que la fe en Cristo Jesús se oía de ellos, de solamente de su pastor. Su pastor lo dijo. Bueno, mira, la fe de ellos va creciendo, la fe de ellos es un ejemplo para los que lo miran vivir. Bueno, pero ¿qué fe? ¿En qué fe está hablando Pablo? Bueno, la fe que habla Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, esta fe verdadera, la fe salvadora, ¿quién la produce? El Evangelio, ¿verdad? La iglesia de Colosa, estos cristianos fieles en Cristo, no tenían vergüenza del Evangelio, sino que donde estaban hablaban de él. Como dije hoy, ojalá que bueno, puedan conocernos a nosotros como estos hermanos de Colosa, ¿verdad? Acá en la ciudad de Urano hay un grupito que se reúne, que son santos y fieles. Ojalá que nos conozcan así a nosotros acá, en esta ciudad, ¿verdad? Que vivimos apartados de Dios, que vivimos hablando del Evangelio. Bueno, que donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en el liceo, en donde estemos, en nuestro vecindario, nos conozcan porque somos santos y fieles al Señor, porque predicamos el Evangelio, porque vivimos hablando del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano vive hablando del Evangelio? Porque es poder de Dios, ¿verdad? Y ese poder lo tenemos nosotros para poderlo compartir con los demás. Cuando no hablamos del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Dudando del poder de Dios, ¿verdad? Que puede salvar a una persona. Con nuestra actitud o cobardía estamos diciendo que Cristo no tiene el poder para salvar a tal persona. No, Dios no va a salvar a esta. ¿Vea lo que era este? Pero si me salvó a mí, que era peor que esa, bueno, Cristo va a salvar también a esa persona. A mí no está en mi derecho de juzgar a los demás
y calificar a las personas quién puede ser salvo y quién no. Yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios salve a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Miren lo que dice Mateo 28, versículo 17 al 20. Mateo 28, versículo 17 al 20 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, ¿dudaban de quién? Del Señor resucitado. Bueno, estos hombres que lo habían visto al Señor no tenían el Espíritu Santo y dudaban, ¿verdad? Bueno, pero Jesús se le acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hay que hacer, Jesús? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Por tanto, ir. No dice, bueno, mira, cuando sea el tiempo, cuando la persona te agrade, según el color de tu piel, según cómo hables, si es tu amigo, ¿verdad? Bueno, hablarle del Evangelio. Si mereces recibir el Evangelio. No, no, no. Jesús dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿qué hace un cristiano? Un cristiano, un nacido de nuevo, ¿verdad? Que es santo y fiel, no que se congrega y no falta ninguna reunión, ¿verdad? Sino que hace un santo fiel, obedece a su Señor. Estos hombres al principio lo vieron y dudaron, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros que tenemos el Espíritu Santo, muchas veces Satanás nos quiere hacer dudar, ¿verdad? Pero tenemos un mandato. Cuando dudamos del poder de Dios, dudamos del Evangelio, estamos haciendo a Dios chiquito y a Satanás más grande, ¿verdad? En vez de servir a Dios, estamos sirviendo a Satanás. Y estamos haciendo de tropiezo a las personas. Y cuando esa persona parta a la eternidad y tú estés delante de Dios, y Dios te va a decir: ¿qué pasó con fulano, Gustavo, que no le hablaste del Evangelio? Te di la oportunidad, la te viste al lado. ¿Y qué le hablaste? ¿Le hablaste de la política? ¿Le hablaste del fútbol? ¿Le hablaste de la economía? ¿Le hablaste de...? Bueno, también le podés hablar de algún versículo. ¿Y el Evangelio? Hermano, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que Dios exaltó a su Hijo Jesucristo y nos nombró Señor de señores. El Evangelio es la buena noticia para el mundo, diciéndole al mundo que se arrepientan de su pecado, que están bajo la ira de Dios, que se van al infierno, ¿verdad? Y que hay una buena noticia, que es el Evangelio. Eso es lo que hacen los cristianos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Todavía estamos dudando del poder de Dios? ¿O nos sentimos que ese poder, ¿verdad? Nos vanagloriamos del poder de Dios. Nos vanagloriamos en Cristo. Nos vanagloriamos en el Evangelio. O nos acobardamos y no, yo no voy a hablar del Evangelio. Porque mirá si se ríen. O mirá que... No, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae el Evangelio? Salvación. Salvación. Y yo soy el responsable de llevar ese mensaje a las personas. Mateo, capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y bueno, si Él vino a salvar lo que se había perdido y me salvó a mí, que estaba perdido, también dentro del mundo hay gente perdida. En nuestra familia hay personas perdidas, ¿verdad? ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿De qué nos salva el Evangelio? Bueno, para que tengamos una noción de qué nos salva. Romanos capítulo 5, versículo 9. Cuando tengamos una persona adelante y podamos decir: acá tenemos la herramienta, Dios nos ha dejado todo, nos ha dejado su palabra, para que nosotros se la digamos a los demás, para que los demás crean en Cristo. Es bien simple, hermano. Tenemos que leer la Escritura y memorizarla para cuando tengo delante una persona, hablarle del Evangelio, de lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, el mundo tiene la ira de Dios, como estábamos antes nosotros. Ahora nosotros tenemos el mensaje para que ellos tengan la paz con Dios. ¿Cuál es? El Evangelio. Entonces, gracias al Evangelio del Señor Jesucristo, somos salvos de la ira. Cuando no predicamos el Evangelio a los demás, estamos diciendo que no nos importan las demás personas. No me interesa que ellos se vayan al infierno. Yo lo que me interesa es que yo me salve. ¿Ya me salvaste, Señor?
bueno, ahora que el mundo se pierda y se vayan todos al infierno. No me interesa, ¿verdad? Están bajo toda tu ira. Sí, Señor. Bueno, eso no es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que quiere Satanás que haga. Que te quedes en tu casa encerrado y no hables de Dios, que no sirvas a Dios. Es lo que, lo que quiere Satanás, ¿verdad? Que cuando estés delante de una persona no le hables de Dios. Es lo que quiere el diablo. Bueno, ¿cuál es el Señor que estás obedeciendo? ¿Estás amando a las almas? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Eso es amar al prójimo, hermano. Y decirle el Evangelio. Hablar de Dios, ponerlo a Dios en primer lugar y hablarle a mi prójimo del Evangelio. Eso es amor, ¿verdad? No es darle las cosas que el mundo da. No es un sentimiento, sino es un amor que da. ¿Y qué da el cristiano? El Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, Dios nos sacó de ahí. Nos sacó de las tinieblas. Bueno, ¿no quieres sacar tú un amigo o a tu enemigo o a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo de esas tinieblas, de la ira de Dios? Habla del Evangelio, ¿verdad? Bueno, ¿dónde Satanás más actúa? ¿Dónde Satanás actúa más? En la religión. ¿Por qué? Porque ahí es donde engaña a las personas. El mundo ya está perdido, ¿verdad? Pero Satanás se mete dentro de las sectas falsas de iglesias llamadas evangélicas, misiones, también lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para engañar a las personas. Y ahí los tiene, entretenidos. Ahí los tiene, van a consumir, tragan y tragan y tragan y consumen, se van para la casa y se quedan cerraditos, ¿verdad? Y no hablan a nadie del Evangelio. A mí lo que me interesa es ir y recibir la palabra, ¿verdad? Pero ellos no dan nada. Bueno, el cristiano recibe palabra para darla, para darla. Y ese es el mandamiento del Señor, ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Cuando el Señor nos discipula a nosotros y nosotros discipulamos a otros. Entonces tenemos que llevarle el Evangelio a las personas engañadas de cualquier religión. No importa la religión, no importa el color de su piel, no importa el lugar que sea. Tenemos que predicar el Evangelio, no tenemos que decirle a este sí, a este no. Porque nuestro deber es predicar el Evangelio, es nuestra responsabilidad delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando? De nosotros, dice ustedes. Bueno, en vez de sacarle vosotros, ponga su nombre. Más Gustavo, sos un linaje escogido. Sos un sacerdote, Gustavo. Sos santo. Pueblo, sos una persona adquirida por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. ¿Para qué me escogió Dios? ¿Para cuidarme? ¿Para vivir para mí? No, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que lo dé a conocer a Cristo, ¿verdad? Para eso estamos en esta tierra. Bueno, los colosenses, estos hermanos, por eso eran santos y fieles. ¿Por qué? Porque estaban haciendo estas cosas. Mientras Dios nos da un día más de vida a sus hijos, lo usamos para predicar el Evangelio, no lo usamos para nosotros. Bueno, Señor, mañana cuando me despierte voy a hacer tal cosa. No, Señor, mañana cuando me despierte quiero levantarme, Señor, y quiero, Padre, tener un alma para poder hablar de quién. ¿De los partidos políticos? ¿Del fútbol? No, del Evangelio. Porque para eso estoy, para eso Dios me eligió, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se dan cuenta de lo que es un cristiano fiel? ¿Verdad? Un cristiano que ama a Dios, que ama, pero no de boca, sino que lo hace con su diario vivir, con su vida. Romanos capítulo 3, versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bueno, por medio del Evangelio viene la justicia de Dios. Cristo pagó todo. Bueno, está todo pago. Cristo lo hizo, pagó todo. Es gratis la salvación, es un regalo y nosotros tenemos eso en nuestras manos. Vamos con el Evangelio. ¿No crees el Evangelio? ¿Sabés lo que es el Evangelio? Arrepentiste de tu pecado y crees el Evangelio. Es un regalo. Dios está regalando la salvación. Amigo, amiga, conocido, vecino.
Dios regala la salvación, crean en Cristo, arrepiéntanse de su pecado y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje que trajo el Señor Jesucristo, el que habló Juan el Bautista, el mismo mensaje de los apóstoles y el mismo mensaje para ahora, hoy en día. No ha cambiado el Evangelio, ¿verdad? Aunque las religiones no han cambiado, pero si vamos a la Escritura, no ha cambiado el Evangelio. Bueno, la salvación es un regalo y porque nosotros amamos al prójimo, le vamos a hablar del Evangelio. Ya ahí ya estamos cumpliendo lo que dice el Señor Jesucristo. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, has cumplido toda la ley, ¿verdad? Bueno, sí, pero para hacer eso hay que demostrarlo, hay que hablar, hay que salir. Cuando estamos con las personas, hablarles del Evangelio, ¿verdad? No simplemente congregarnos como cualquier secta o cualquier religión. Versículo 23 y 24 del mismo capítulo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque todos somos pecadores, dice la palabra. Todos son pecadores. Yo también, ¿verdad? Lo único que soy un pecador perdonado por la misericordia y gracia de Dios. Pero bueno, tenemos que traer a otras personas para que se arrepientan y también sean perdonadas por medio del Evangelio y no se vayan al infierno. Cristo vino y cuando actuaba delante de las personas tenía compasión por las personas, por las almas, ¿verdad? Tenía compasión. Nosotros cuando estamos delante de una persona, ¿qué sentimos dentro de nosotros? ¿Tenemos compasión? ¿La miramos como un alma que se va al infierno? ¿O la despreciamos en nuestra mente y decir, a este no le verá del Evangelio? Mirá lo que es mirá lo que es esta. No, esto no. No, ¿saben quién lo hacía eso? ¿Quién seleccionaban a la gente para hablarle de Dios? Los fariseos. Eso era lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Seleccionaban, esta es mujer. No, mujer no, porque las mujeres son menos que nosotros, decían los fariseos, los judíos. Aquel es un gentil, no, gentil no, porque, mirá, nosotros somos judíos, somos los mejores. Bueno, hoy en día también muchas veces pueden caer, ¿verdad? Podemos caer en lo mismo que cayeron los fariseos, practicando lo que ellos practicaban. ¿Y qué dijo Jesús que eran hijos de quién en los fariseos? Hijos del diablo, porque hacían lo que el diablo le mandaba, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que no se predique el Evangelio. ¿Y qué es lo que quieren los cristianos? Predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, cuando creemos en el Evangelio, el mismo produce la fe verdadera, ¿verdad? Una fe verdadera. Y tiene 6 elementos principales. 6 elementos principales. 1, mental. La mente es transformada y entiende el mensaje del Evangelio, y al entenderlo, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona nacida de nuevo? Para que vean y nos examinemos cada uno de nosotros, si es lo que estamos haciendo. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué anda haciendo el cristiano? Hablando, ¿verdad? Porque su mente ya está el Evangelio aquí. Entonces su boca va a abrir y va a hablar el mensaje que tiene que predicar, el Evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que debemos predicar los hijos de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. No hay opción. El Señor Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio. No dijo el tiempo, o cuando yo quiera, o cuando esté sano, o cuando tenga más años, o cuando me jubile. No, el cristiano ya hay una renovación mental en su mente, ¿verdad? Se saca el chip mundano y pone el chip espiritual, y ese chip espiritual va a hablar de las cosas espirituales. ¿Y cuál es el libro espiritual? La Biblia, ¿verdad? Y va a predicar el Evangelio. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces el cristiano, ¿dónde va? Su mente tiene que, el Evangelio. Porque, bueno, por los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Donde estén, van a mirar a las almas, van a tener compasión y van a estar hablando del Evangelio. Dios puso un alma aquí, bueno, esta alma no está por casualidad al lado mío. Esta alma vino a mi casa, golpeó la mano
por casualidad, sino que Dios me la mandó. ¿Para qué? Para hablar del tiempo, para hablar que no hay trabajo, que no hay plata, para hablar del Evangelio. Eso es un cristiano. ¿Por qué? Porque su mente es espiritual, dejó de ser carnal. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Bueno, todos los que le invocan. Bueno, nosotros somos los que le invocamos, pero también queremos que otros invoquen al Señor Jesucristo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿lo creemos a esto, hermano? Si lo creemos, prediquemos el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Si creemos que el Evangelio es poder de Dios y creemos que las personas invocan el nombre del Señor, se arrepienten de su pecado, son salvos, bueno, ¿qué nos pasa que no predicamos el Evangelio? ¿Cómo pues, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si nadie le habla, verdad, del Evangelio? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ay, qué horrible cómo está el mundo. Sí, ay, qué horrible cómo está la iglesia. Porque no habla del Evangelio. Son todos cristianos dentro de la iglesia. Pero en el momento que hay que hablar del Evangelio, que hay que hablar en la persona de Cristo, ah, no, yo no puedo, me da vergüenza, ¿verdad? Sí, Cristo viene, y bueno, estoy esperando que venga Cristo. ¿Ah, sí? Bueno, invoca al Señor, invoca el nombre del Señor, para que las otras personas también lo invoquen, ¿verdad? Y crean en el Evangelio y se arrepientan de su pecado y se salven. Para eso nos eligió Dios. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué quiere decir enviado? Que hay que salir. No hay que quedarse quieto en las casas, cerrado, teniendo miedo, ¿verdad? Miedo del virus, miedo del frío, miedo de aquello. No, yo no voy a salir porque vaya que me pase algo. Bueno, el cristiano si le pasa algo, no tiene miedo. ¿Saben por qué? Porque es de Dios. Y si Dios está en mi control y me pasa algo, Él me va a llevar con Él. Y si Dios permite que me pase un auto para arriba y esté en el hospital, allí en el hospital, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Predicar el Evangelio. Se necesita hablar del Evangelio. Esas buenas noticias, ¿verdad?, que tenemos que anunciar. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para predicar el Evangelio. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo es la fe? ¿Cómo quieren que se salven las personas? Sí, yo oro. Vos no sabés, hermano, yo oro, una cantidad oro. Bien, ora. La Biblia dice ora sin cesar, pero también la otra parte dice ir y predicar el Evangelio. Sí, yo estoy orando por esa persona, la salvación de esa persona. ¿Le estás hablando del Evangelio? ¿Le estás hablando de Jesús? Bueno, no hay manera de salvarse si no le predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Dejemos de hablar cosas como el mundo y pensar como el mundo. Y la iglesia tiene que ir renovándose, ¿verdad? Tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. ¿Por qué va madurando? Porque está enfocado en las cosas de Dios. No está enfocado en su carne y en este mundo. Bueno, nuestro deber es predicar el Evangelio. La fe verdadera tiene el segundo elemento. ¿Cuál es? Emocional. Bueno, el Evangelio toca nuestras emociones. Surge la fe verdadera y nuestras emociones cambian. ¿Qué produce en nuestras emociones el Evangelio? Bueno, lo que produce es tristeza por el pecado. Cuando pecamos, lloramos y nos da un dolor, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso ahora? Porque soy cristiano. Un religioso, una persona que no conoce a Cristo, bueno, escucha la palabra y continúa en su pecado. Viene a la iglesia, confiesa su pecado y sigue pecando. ¿Por qué? Porque no tiene, emocionalmente, no está el Evangelio, no tiene la fe verdadera. Por eso no tiene dolor por el pecado. Es una rutina. Yo voy a la iglesia y después confieso los pecados. Como hacían los fariseos, ¿verdad? Bueno, voy y llevo un corderito y que lo maten, total. Que ahí Dios me perdona, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace un religioso. Eso es lo que hace una persona engañada por Satanás. Porque Satanás engaña a las personas por la religión. Pero el cristiano se siente deudor, ¿verdad? ¿Deudor con quién? Con Cristo. Y por eso habla de Él, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Porque Él me amó primero.
Y yo ahora porque le amo emocionalmente, cada vez que le ofendo, siento como cuando le pego una cachetada a Dios. Eso es, ¿verdad? Y eso nos produce dolor y nos lleva a confesar pecados, ¿verdad? A confesar pecados. Romanos, capítulo 15, versículo 13 al 14. Romanos, capítulo 15, versículo 13 al 14. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bueno, cuando el cristiano tiene, o sea, cuando una persona es verdaderamente cristiana, va a amar al prójimo porque le va a predicar el Evangelio, pero también va a amar al hermano, ¿verdad? Va a amar al hermano y va a amonestarnos los unos a nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno podamos crecer. Y acá dice la iglesia de Roma, dice Pablo: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bueno, cambia la persona. Está llena de bondad, está llena de conocimiento, ¿verdad? ¿Conocimiento de qué? De Dios. Tiene una esperanza de gozo y paz y cree. Bueno, a pesar de lo que pasemos en este mundo, yo tengo una esperanza de paz y de gozo. Yo tengo una esperanza en los cielos que me está reservada allí. Mi casa, mi corona. La fe verdadera produce el tercer elemento. ¿Cuál es? Se quiere superar. Lucha por su objetivo, que es agradar a Dios, en obedecerlo. Ah, no, yo me salvé, mirá, y pasé adelante, hice la oración mágica, pasé por el pasillo, levanté mi mano, fui adelante y lloré. Sí, lloré. Yo acepté a Cristo. Ah, mirá, ¿y cómo es tu vida? Bueno, ¿ha cambiado? Bueno, ¿tienes un objetivo de obedecerlo más a Dios? Ah, no, pará. No, cada uno, viste que no hay que apurarme, porque cada uno tiene su tiempo. No, el cristiano lucha por su objetivo para agradar a Dios. Él quiere agradar a Dios. ¿Y qué hace? Obedece. Y va a caer por desobediente, sí, pero el otro día va a tratar de obedecer más al Señor, ¿verdad? Entonces, no es conformista. Ya estamos bien, ya conseguí la salvación. Ya está, estamos mejor, estoy mejor. No estamos mejor. El cristiano no es conformista, sino el cristiano, el que es salvo, ¿verdad? El creyente, el verdadero creyente, no se conforma simplemente con ser salvo, sino él quiere parecerse a Cristo. Él quiere parecérselo a Él, para darle la gloria a Él, ¿verdad? Porque quiere vivir honrando a su Señor. Cuando Él no vive honrando a su Señor, va a vivir honrando a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo. Hay dos Señor. Si no honramos a Cristo, estamos honrando al diablo, ¿verdad? Hay dos señores, hermano. Entonces examinemos nuestra vida, a quién estamos honrando en nuestro diario vivir. No sea que estemos engañados por Satanás, ¿verdad? Y nunca hemos sido salvos, simplemente nos han engañado con la oración mágica y levantando la mano, y un hombre o una mujer te diga: sí, este es salvo, este es cristiano, haciendo la obra del Espíritu Santo. Eso no es lo que manda Dios. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: los que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien cortante. Un hijo de Dios se va a ver, ¿por qué? Porque permanece en la palabra, ¿verdad? No, yo creí en Cristo. Sí, el diablo cree en Cristo y tiembla, te gana, tiembla, ¿verdad? Pero él no se somete a la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios se somete, ¿verdad? Permanece en la palabra de Dios. Tampoco dice: bueno, hoy soy cristiano y mañana no soy cristiano. Pasado sí. No, permanece en la palabra. Estos son los verdaderos discípulos de Cristo. Un hijo de Dios se va a ver por sus frutos. Lo que aspira ser en este mundo. ¿Qué aspiramos, señores y señoras de Iglesia Reformada de Durazno? ¿Qué aspiramos? Bueno, véalo, yo lo que aspiro es que Cristo venga. ¿Y qué más? Y a veces nos congregamos y vamos a orar y ya está. No, pero acá el cristiano, el verdadero hijo de Dios, crece, va creciendo, aspira más a ser igual que su Salvador, y se van a ver por sus frutos. Juan 14, Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bien clarito, hermanos. No hay que darle vuelta, no es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, no es mi interpretación. Aquí el Señor dice, ¿saben qué? ¿Quieren conocer a un verdadero hijo de Dios? Bueno, va a guardar mis mandamientos, ¿verdad? Me ama, por eso los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo vamos a ver, Señor, lo que es un cristiano? Que vas a hablarlo a nosotros, a los apóstoles, y no al mundo. ¿Cómo vamos a ver? Jesús le responde, versículo 23, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, ¿cómo sabemos que uno es de Dios y otro del mundo? En el mundo no guarda la palabra. El cristiano guarda la palabra, la estudia, la obedece, ¿verdad? Eso es un cristiano que es el que el Señor aprueba, no el cristiano que aprueba una religión, sino el que aprueba al Señor Jesucristo, el que ama su palabra y la guarda, ¿verdad? Versículo 24, es más claro, el que no me ama, no guarda mi palabra, ¿verdad? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es bien sencillo? Bueno, ¿cómo sabemos que una persona es cristiana? ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Porque guardo la palabra, obedezco la palabra, ¿verdad? ¿Y qué me dice la palabra? Habla de la palabra. ¿Qué va a ser un cristiano? Habla de la palabra, predica el Evangelio, ¿verdad? Por eso se esfuerza cada día en obedecer, en crecer, ¿verdad? En vivir la palabra. Cuando peca dice, Señor, perdóname, pequé. No hablé a nadie del Evangelio. Y Satanás me entretuvo en tantas cosas, pero no hablé nada del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que salva, hermanos. Bueno, sí hay que hablar de los atributos de Dios, sí, pero ¿qué es lo que salva? El Evangelio, ¿se entiende? Sí, yo hablé hoy de Dios, ya que dije que Dios es bueno. Sí, yo hablé también que Dios es misericordioso. Pero a mí Dios me manda, sí, hablar de sus atributos, claro, enseñarlos, sí. Pero lo primero es predicar el Evangelio, para que las personas se salven. Y eso es lo que hace una persona santa y fiel al Señor, como lo hacían los colosenses. Cuarto, la fe verdadera va a producir entre los hermanos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 4, y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, ¿qué va a producir la fe verdadera? Amor los unos con los otros. Versículo 8 de Colosenses capítulo 1, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, ¿quién le declaró? Epafras, cuando fue a estar con Pablo, le contó sobre todos los problemas que estaban pasando, pero también le contó de estos verdaderos creyentes, de su fe, del amor, cómo se amaban los unos a los otros. Y esto refleja lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Ah, sí, ¿por qué, Señor? Versículo 35. En esto conocerán todos los que nos miran, que sois mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Si tienen amor los unos por los otros. ¿Se entiende? Bueno, los colosenses lo tenían, porque lo dice ahí Colosenses capítulo 1, versículo 4. Nosotros tenemos amor los unos por los otros. Nosotros aquí, la iglesia, este pequeño remanente que Dios ha apartado para que seamos su representante. Tenemos ese amor que así como Cristo entregó su vida por sus discípulos y dice que lo amó hasta el fin, dando su vida por sus enemigos, porque acuérdense que ellos lo abandonaron, no eran amigos de la boca para afuera, ¿verdad? Pero cuando las papas quemaron, ¿qué hicieron los discípulos? ¡Shum! Se fueron y quedó Cristo solo. Bueno, Él murió por ellos, por lo que lo abandonaron. ¿Se entiende? Murió por aquel que azotó a Cristo, también murió por ese. Bueno, vemos el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Nosotros, ¿por qué sufrimos? Por los inconversos. Bueno, nosotros, ¿por qué sufrimos? Por Cristo, porque Él sufrió primero por mí. ¿Se entiende? Bueno, primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz,
y en Él no hay tropiezo. Bueno, ¿cómo sabemos una persona que está en luz? Porque ama a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, dice la palabra, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquel que no ama a un cristiano, a un nacido de nuevo, bueno, no es de Dios, ¿verdad? Está en tinieblas. Está dentro, puede estar dentro de la iglesia, puede tomar la cena, ¿verdad? Pero está engañado y su fruto lo van a demostrar. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas. Anda en tinieblas. Bueno, pero no es el amor que estamos acostumbrados nosotros en el mundo, ¿verdad? Que van y te abrazan y te dicen, te dan un beso y te dicen, oh, cuánto te amo, hermano. Qué lindo, tú eres el mejor hermano que tengo. No, ese no es el amor sentimental que Dios manda, ¿verdad? El amor de Dios da. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que tengan vida eterna. El cristiano da su vida, ¿verdad?, por su hermano. El cristiano exhorta a su hermano para que su hermano crezca, porque el cristiano quiere que su hermano crezca, ¿verdad?, más que él. ¿Por qué? Porque lo ama y quiere que su hermano tenga más recompensa que él en el cielo cuando esté con el Señor Jesucristo. Por eso lo hace. ¿Por qué? Porque lo ama. Por eso lo exhorta, ¿verdad? ¿Por qué Cristo nos exhorta a través de la palabra a sus hijos, a sus seguidores? Porque nos ama. ¿Por qué nos exhortamos los unos a los otros? Porque nos amamos, ¿verdad? Nos ayudamos, nos oramos los unos por los otros. Bueno, y bueno, si tenemos algo material que nuestro hermano necesita, sí, también se lo damos. ¿Por qué? Porque aprendimos de Cristo que Él da. Él da. Él da de su gracia, da de su misericordia, da de su paciencia, nos da de su perdón. Y nosotros que somos más que Dios, que nos podemos también dar perdón y también tener paciencia y soportarnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice, nosotros, ¿de quién está hablando? De los cristianos, ¿verdad? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, está condenado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se dan cuenta? Que la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Nos amamos, nos discipulamos los unos a los otros, nos aconsejamos, nos disciplinamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos amamos. Quinto, la fe verdadera también produce lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué produce la fe verdadera? Esperanza. La fe va agarrado de la mano con la esperanza, ¿verdad? No se pueden separar, van de la mano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para ¿qué? Una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la esperanza que tenemos. Tenemos nuestra casa ya en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Tenemos una herencia que no se contamina, no la vamos a perder, no se va a destruir, es eterna. Versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿La salvación de qué? Separación total del pecado. ¿Qué es lo que quiere un cristiano? ¿Qué es lo que va a desear un cristiano, un hijo de Dios? No pecar más, porque cada pecado es una ofensa a Dios, ¿verdad? Entonces estamos deseando salir de este mundo, salir de este cuerpo que nos lleva siempre a ofender a Dios, ¿verdad? Estamos deseando, y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. ¿Tú la tienes? Bueno, es un signo, es una evidencia, que tienes el Espíritu Santo y tienes la fe verdadera. Y esto es lo que, un cristiano soporta todo lo cree por la esperanza que tiene, ¿verdad? Tiene una esperanza en los cielos, tiene su familia en el cielo, tiene su Dios allí. Bueno, allí me están esperando, pero mientras tanto tengo que soportar,
tengo que cargar la cruz cada día y seguir a Cristo. No cuando me conviene, no cuando yo tengo ganas, sino Cristo dijo cada día, cargue su cruz y sígame. No cargue su cruz y se siente, ¿verdad? Ah, sí, vos sos cristiano, sí, soy cristiano. ¿Y qué estás haciendo? Mira, por ahora nada. Estoy esperando a ver qué va a pasar. No, la Biblia dice que Jesús dice, todos los días carga su cruz y sigue. ¿Qué quiere decir? Que no está estático, sino que sigue hasta el Maestro, sino que crece, que madura. Entonces lo que vemos que el Evangelio, ¿qué hace? Madura. ¿Madura a quiénes? A los cristianos. ¿Pero a quiénes? A los obedientes, a los que siguen a Cristo. Simplemente hay que seguir al Señor. Oramos, Señor, quiero madurar, quiero crecer. Bueno, hijo mío, carga tu cruz y sígueme, dice Cristo. Ay, Señor, si tú me hablaras y trajeras otro mensaje, o trajeras otro pastor, o trajeras a un teólogo y trajeras otro mensaje. No, hermano, el único mensaje que tenemos es la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que las otras personas se salven y tú vas a crecer porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, ¿y esto qué va a producir? Colosenses 1:5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto lo sabemos los cristianos y por eso somos los pregoneros del Evangelio. Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio, bueno, ¿qué va a producir? Bueno, que vamos a sacar de nuestra boca la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Lo que oímos, se lo decimos al mundo, se lo decimos a nuestro cónyuge, se lo decimos a nuestros hijos, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque somos los pregoneros del Evangelio. El Evangelio es buena noticia, ¿verdad? Bueno, cuando alguien ganaba una guerra en la antigüedad, mandaban, ve tú al pregonero, ve, entra a la ciudad y dile que ganamos, ¿verdad? Y allá iba el enviado por el rey a decirle al pueblo, hemos ganado, bien, y ahí el pueblo todo festejaba, ¿verdad? Bueno, lo mismo el cristiano va a un pueblo donde está, traigo una buena noticia. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio para su salvación. Arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio, ¿verdad? Venimos a pedirle en el nombre de Cristo, a reconciliarlo con Dios, que se arrepientan de su pecado y crean en su Evangelio. Satanás no quiere, ¿verdad?, que lo hagamos, pero es nuestro deber, es nuestro trabajo. Bueno, tenemos a un Salvador que venció la muerte, venció al mismo diablo. Bueno, cuando no hablamos de Él, tenemos miedo de Él, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo no ganó nada, ¿verdad? Porque si no hablamos de Él, no sentimos nada, no tengo emoción por Él, no lo amo, no amo las almas. Bueno, ¿qué tengo que analizar? Bueno, yo tendré a Cristo, ¿seré salvo? Porque si aquí la Biblia me dice que un verdadero cristiano va a cargar su cruz y va a seguir a Cristo, va a hablar de Cristo, y yo no lo estoy haciendo, algo está pasando en mi vida. Y último, la fe verdadera produce crecimiento, tanto individualmente como hijo de Dios, pero también como iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva frutos. ¿Qué pasó? La fe de los colosenses, de este pequeño grupo de santos y fieles de Dios, llevaban ¿qué? Frutos y crece. ¿Se entiende? No que no es el tiempo, no. Lleva frutos y crece. Sí, uno crece más lento, uno trae frutos más temprano, pero todos dan frutos y todos crecen, ¿verdad? Y es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Si Dios no está perfeccionando tu vida, es que Dios no comenzó nada en tu vida, ¿verdad? Bueno, estos colosenses hermanos, Dios había comenzado. ¿Por qué? Porque estaban dando frutos y estaban creciendo. Desde el día que oíste, o sea, no es que, mira, estoy creciendo, sí, viste, todavía no es mi tiempo de crecer. No, ellos oyeron el Evangelio, creyeron, se entregaron al Señor y desde ahí, desde ese momento empezaron a ¿qué? A crecer y a dar frutos, ¿verdad? Y conociste la gracia de Dios en verdad. Bueno, Dios quiere que prediquemos el Evangelio al mundo como Él lo mandó, sí. Nosotros somos sus hijos y tampoco debemos seleccionar personas, quién es digno y quién no. El Señor dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo es todo el mundo.
no el mundo que yo quiero, no el mundo que me gusta a mí, sino todo el mundo. El que esté adelante tiene que recibir el Evangelio, ¿verdad? No importa su religión, no importa el color de su piel, no importa, es todo el mundo. El efecto que va a dar es, ¿cuál? Crecimiento espiritual para mi vida, salvación para el que escuche el verdadero el Evangelio. Ahí dentro del mundo hay escogido de Dios, nosotros no sabemos, simplemente nuestro deber es predicar el Evangelio, ¿verdad? La gente se va a salvar, yo voy a crecer y la iglesia va a crecer. Tanto madurar espiritualmente, pero también en número. ¿Cómo va a crecer la iglesia en número si los cristianos, los llamados cristianos, no hablan del Evangelio? ¿Cómo vamos a crecer nosotros si no creemos en el Evangelio? No es imposible. Todo está en el secreto, es el Evangelio. El Evangelio, hermano. Porque el Evangelio es poder de Dios. Ese es el único poder donde Dios nos ha dado el privilegio a nosotros para crecer, para salvar, para aumentar el número de salvos en la iglesia. Pero los cristianos tienen que estar activos. Si no hacen nada, no hablan del Evangelio, no predican, ¿cómo se van a salvar las personas? Si no hay quien les predique, dijo Romano. Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32 dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha recibido, es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, la semilla, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio, hermano. Bueno, ¿queremos expandir el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. ¿Se entiende? Es una y otra vez. Todo enfoca siempre al Evangelio del Señor Jesucristo. Ah, no, pero vos viste cómo va el mundo, ¿no? Sí, va mal y peor. Pero vos viste cómo van las iglesias, cómo se van salvando cristianos. Ah, no, yo no veo eso. Yo estoy enfocado en lo que está pasando en el mundo. Pero ¿te has enfocado en lo que está pasando en China? ¿Te has enfocado en lo que está pasando en África? ¿En Afganistán? ¿Cómo las personas se salvan a pesar de la persecución? ¿Cómo los cristianos van y predican el Evangelio sin importar de perder su vida? Gente, mujeres, el otro día escuchaba mujeres que se habían entregado a Cristo, bueno, estaban condenadas a no casarse nunca, porque simplemente confesaban a Cristo, ¿verdad? No la querían los hombres de allí porque eran cristianas, ya no podían casarse. Bueno, ellos se negaban a sí mismos, no les importaba perder, bueno, decir, bueno, no me caso, no me importa. Lo importante es predicar el Evangelio, ¿verdad? Bueno, vemos gente que se salva y es fiel. Bueno, acá nosotros tenemos todo para ser fiel. ¿Lo estamos haciendo? Nosotros sentimos que el Evangelio es poder de Dios. Bueno, queremos que el reino de Dios se expanda. Venimos y oramos, Señor, oramos por la salvación de este. Nosotros vamos y le hablamos del Evangelio. Nosotros estamos viviendo el Evangelio. Estamos reflejando al mundo cómo es el Evangelio. Bueno, tenemos trabajo para hacer como iglesia. Somos embajadores del Evangelio. ¿Estamos haciendo lo mismo que la iglesia de Colosas? No, Dios nos mira del cielo y dice, acá en la ciudad de Durán, no, tengo el grupo acá de cristianos, ¿verdad? El grupo de esta iglesia reformada de Durazno. Bueno, estos sí son santos y fieles. Son como los de Colosa, van creciendo, van madurando, se aman los unos a los otros. Ellos no tienen temor de hablar el Evangelio. Ellos aman la palabra de Dios. Ellos se someten, ellos todos los días cargan la cruz. No se quejan de Dios, sino que siguen a Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿y quién le enseñó todas estas cosas a los colosenses? Colosenses 7, capítulo 1, versículos 7 al 8. Y con esto vamos a terminar. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Se dan cuenta? Epafras, un hombre solo que escuchó el Evangelio, fue y enseñó a un grupo de personas. ¿Qué hizo Epafras? Predicó el Evangelio y enseñó lo que era el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Porque Epafras fue fiel, la iglesia creció y tenía un grupo de santos y fieles. Bueno, pues, hermano, ¿por qué no crecemos nosotros? ¿Seremos fieles al Señor? ¿Estamos siendo fieles como era Epafras, que era un consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? ¿Verdad? Bueno, este hombre Epafras, el pastor de ellos, de Colosa, estaba siendo fiel a Dios. ¿Por causa de quién? Por ellos. Él, fiel al Evangelio,
conocía el Evangelio, pero aún quería profundizar más el Evangelio para darlo a conocer a los hermanos. Y estos hermanos, ¿qué hacían? Recibían ese mensaje. Ah, no, pero viene de Epafras. ¿Qué sabe Pafras? Epafras no es un apóstol. Sí, dice que escuchó a Pablo, pero no, él era fiel. Y por su fidelidad otras personas se salvaron. Bueno, por nuestra fidelidad, ¿quién se ha salvado? ¿A quién hemos traído a los pies de Cristo por nosotros ser fieles? Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, vemos, hermanos, un solo hombre que creyó en el Evangelio, tuvo un grupo de personas y le enseñó el Evangelio. ¿Ven? Solo uno. Bueno, ojalá que cada uno de nosotros podamos ser Epafras, ¿verdad? En nuestra casa, a nuestra esposa enseñarle la palabra, ser el pastor de nuestro hogar, lo que somos hombres, es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como padres de enseñar la Escritura a nuestros hijos, ¿verdad? El pastor de nuestra casa. Bueno, hoy en día hay muchos pastores, pero en su casa no gobiernan, en su casa no mandan, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia, ¿cómo van a gobernar la iglesia de Dios si no saben gobernar su casa? Primero arrancar por casa, ¿verdad? Primero empieza por tu casa. Bueno, primero empieza por tu vida, ¿verdad? Dirigiendo tu vida a la luz del Evangelio. Bueno, este hermano, Epafras, lo hizo. Los hermanos, y contagió a estos hermanos de Colosa, ¿verdad? A trabajar igual que Epafras. ¿Por qué? Porque escuchaban a Epafras, escuchaban el mensaje y obedecían. Simplemente eso, ¿verdad? Este es muy joven, o aquel es muy viejo, y aquel ya no tiene títulos, acá tiene muchos títulos. No vamos a escuchar a este, que este es más viejo, tiene más títulos, ¿verdad? Y habla tan lindo, no confronta el pecado. Nos toca la mano por el hombro y le dice, está bien fulano, está bien Gustavo, quédate quietito, quédate sentado ahí, no hagas nada. Espera tu tiempo. Eso es lo que hace Satanás. Quédate quietito, no hagas nada para Dios. Espera tu tiempo, quédate ahí. No traigas a nadie, no hables del Evangelio, no. Espera tu tiempo. No, un cristiano fiel no espera tiempo. Es a tiempo y fuera de tiempo. Predica el Evangelio. Porque para eso está. Para eso Dios nos dejó aquí en la tierra. Simplemente para eso. Para ser embajadores del Evangelio. Entonces Dios premia la fidelidad. ¿Tú eres fiel? Estás creciendo. El que está al lado está creciendo, ¿verdad? Tu familia está creciendo. Bueno, vas a madurar espiritualmente. ¿Oramos por madurar espiritualmente? Bueno, mira a ver si eres fiel. ¿Quieres madurar? Primero tienes que ser fiel, ¿verdad? Crecer como iglesia, debemos esforzarnos como iglesia a ser más fieles. Bueno, ¿cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Simplemente eso. Cada uno de nosotros tenemos un don, siempre hablamos, ¿verdad? De eso. Y bueno, tenemos que desarrollar para el beneficio del reino y el beneficio de la iglesia, el beneficio de los hermanos. Ojalá que podamos entre unos años nos vean, ¿verdad? Que digan que, bueno, como Epafras le contó a Pablo, ¿verdad? De los hermanos fieles que tenían allí en la iglesia, ¿verdad? En fidelidad a Dios por el Evangelio. Ojalá que cada uno de nosotros mañana, en el futuro, digamos, oh, ¿te acordás que lo juntábamos? Sí, bueno, ¿sabes qué? Ahora mi familia la pude llevar a los pies de Cristo. Gracias a mi fidelidad hacia Dios. Gracias que Dios me salvó y fui obediente a su Evangelio. Bueno, Dios premia la fidelidad. Dios busca hijos fieles, ¿verdad? No de la boca para afuera. No que canten precioso. No que, bueno, se congreguen, no pierdan ningún culto. Sino afuera, vivir el Evangelio. Bueno, ¿querés que tu familia se salven? Bueno, habla del Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Enseña el Evangelio. Vive el Evangelio. Sé ejemplo, como Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo a los demás. Bueno, tú eres el ejemplo de tu casa. Tú eres el ejemplo de tu vecindario. El ejemplo de tu trabajo. ¿Eres fiel a Dios? Bueno, Dios premia fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Al Evangelio, ¿verdad? Está en nuestra responsabilidad, ¿verdad? Esperar, sí, hay que esperar. Dios es el que salva. Pero Dios espera de nosotros que seamos fieles, soldados y fieles atletas. Vamos a orar para terminar. Padre celestial, gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara. Y, Señor, nos confronta siempre y nos hace ver nuestros errores. Y tú siempre estás juzgando. Nos estás juzgando, Señor. Señor, y veo mis flaquezas, mis debilidades, mi infidelidad hacia ti. Oh, ayúdame, Padre.
no solo a mí, sino a cada hermano que está aquí presente en este lugar, a ser fiel, y fiel hasta la muerte, como lo hizo tu Hijo, que fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Ninguno de nosotros, Padre, estamos sufriendo el dolor de la cruz. Él sí lo sufrió por nosotros. Y Padre, ayúdanos a pagarle a Cristo, Padre amado, con fidelidad, con amor hacia la causa del Evangelio, Señor. Oh, Señor, que no seamos ingratos, que no tengamos en poco nuestra salvación. Padre, sabemos que no nos costó nada a nosotros, es un regalo, pero a Cristo le costó todo, hasta su vida. ¿Cómo no, Señor amado, no te vamos a amar y cómo no te vamos a obedecer? Infunde más temor en nuestras vidas. Padre, que nuestra fe pueda crecer más y seamos verdaderos hijos de Dios, como los hermanos de Colosa, que eran santos y fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por seguirnos, por orar con nosotros y bueno, y compartir el mensaje del Evangelio. Y no queda otra que continuar predicando el Evangelio y continuar hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No hay otro mensaje. Es el único mensaje que el Señor nos mandó a hacer. Ir y predicar el Evangelio. Ojalá que cada hijo de Dios lo esté haciendo, ¿verdad? Ojalá que nosotros aquí también lo estemos haciendo y el Señor esté premiando nuestra fidelidad, que estamos creciendo, madurando y la iglesia está siendo bendecida y bueno, va creciendo, va madurando y va creciendo el número y el Señor se va glorificando, ¿verdad? Ojalá que sea así. Muchas bendiciones y que pasen lindo.